Hola a todos, mi nombre es Javier y les doy la bienvenida a Aprender Office gratis. Este será el último video de las novedades de Excel 2013 y como he dicho en un principio, estos videos, este mini tutorial, se centra en analizar las novedades que tiene esta versión, ya que en lo que respecta a procedimientos no hay grandes diferencias de lo que refiere a la versión 2010. Una última novedad que veremos, y digo novedad entre comillas, es Power Pivot. ¿Por qué entre comillas? Porque no es una novedad exclusiva de esta versión Power Pivot. Ya en la versión 2010 podíamos trabajar con Power Pivot. La diferencia es que en la versión 2010 había que dirigirse a una página de Microsoft Office y descargar este complemento para instalarlo luego de un procedimiento. En cambio, en la versión 2010, el complemento ya viene incluido para habilitarlo. Al seleccionar en la pestaña Power Pivot el comando administrar, se abrirá una nueva hoja dentro de nuestro libro Excel con una barra de herramientas con tres fichas o pestañas: inicio, diseñar y avanzadas. Desde aquí podemos cambiar rápidamente al libro y volver a la pestaña Power Pivot. Podemos trabajar en Power Pivot con los datos que tenemos en nuestro libro, pero también podemos obtener datos externos desde una base de datos, desde servicios de datos, de conexiones existentes o de otros orígenes. Por ejemplo, en este caso voy a obtener datos de un archivo de texto. Clic en siguiente, voy a buscar el archivo. Y antes de ver este procedimiento, vamos a recordar que el libro Excel tiene 1.048.576 filas y otras tantas columnas. Y aunque en general nunca trabajaremos con semejante cantidad de datos, tenemos un límite. Bueno, esto no sucede en Power Pivot. Yo aquí voy a importar una gran cantidad de datos. Será necesario establecer cuál es el separador de columna. Yo en este caso sé que es coma, pero tengo otras opciones. Y si fuera necesario, habilitar usar primera fila como encabezados de columna, como es en mi caso. Finalizar. Y Excel, a través de Power Pivot, comenzará a obtener los datos externos. Y si empezamos a prestar atención al estado, ven cómo supero esa cantidad de filas. Y no tengo un límite. Aquí tengo muchas filas en estos datos. Ese 1.048.000 y tantas filas. La importación, dependiendo de la cantidad de filas que tengamos a recuperar, tomará un tiempo. Aquí Power Pivot ha terminado de obtener los datos externos y me dice que se han transferido 6.831.393 filas. Cerrar. Y aquí tengo todos los datos que he importado. Me voy a mover de una manera particular dentro de Power Pivot. Puedo hacerlo haciendo clic en las celdas, pero también puedo hacerlo desde los registros, yendo al registro siguiente o yendo al último registro, yendo al registro anterior o yendo al primer registro. Y esta manera de movilizarnos entre registros se asemeja quizás a otros programas como por ejemplo Access. Desde aquí, igual que en una tabla Excel, podría filtrar.
y borrar filtros. Puedo actualizar los datos. Si yo hiciera un cambio en ese bloc de notas, puedo actualizar para que esos cambios se reflejen en mi Power Pivot del libro. Puedo crear una tabla dinámica, trabajar con funciones, etc. Como hemos visto, podemos obtener datos externos para una Power Pivot, pero también podemos trabajar con datos desde nuestro libro. Volviendo al libro, voy a seleccionar una tabla. Para mantenerme organizado voy a darle un nombre. Esta tabla será productos. Y desde la pestaña Power Pivot, agregar a modelo de datos. Como habrán notado, no fue necesario seleccionar toda la tabla. Excel reconoce que estoy trabajando en una tabla y la selecciona toda. Una vez más podremos movernos entre registros. Y una vez más podríamos, si fuese el caso, establecer filtros. Como ven en Power Pivot, el nombre de la hoja o de la tabla, más bien en este caso, es el mismo que tiene esa tabla. Podemos también dentro de Power Pivot trabajar con funciones. Para crear columnas simplemente me posiciono de manera que el cursor tome esa flecha negra, doble clic y se agregará una columna. Desde aquí puedo trabajar con funciones. Por ejemplo, si aquí quisiera saber qué cantidad en precio tengo de stock, tendría que hacer una simple multiplicación. Igual y no sucede nada. Pruebo en otra celda, no sucede nada. Bueno, en Power Pivot será necesario trabajar en la barra de fórmulas. Aquí sí puedo comenzar a insertar mi fórmula en la que le diga que precio multiplicado por stock. Válido. Y aquí tengo mi resultado. Si quisiera saber la cantidad total de stock, deberé posicionarme por fuera de la tabla a partir de este delimitador que aparece, que puedo mover libremente, y por ejemplo trabajar con autosuma. Nótese cómo en Power Pivot el resultado de ciertas funciones es muy distinto al que acostumbramos ver en el libro Excel. Power Pivot me pondrá la función suma de stock, que es la columna, y luego la cuenta. Quizás hayan notado que más allá de tener el programa en español, la función ha sido incluida con su nombre en inglés, sum, de suma. Si quisiera incluir otra función a partir del comando autosuma, aquí tendré los datos en español. Si por el contrario quiero ir a buscarla desde la ficha de diseñar, insertar función, veré que las categorías también las tengo en español. No así las funciones. Y lo mismo sucede si la quiero ingresar manualmente. Si por ejemplo mi intención es establecer un promedio aquí, y comienzo a escribir promedio, no voy a encontrar nada. Deberé buscar la función, o si conozco su nombre en inglés, ponerlo, en este caso average. Solo bastará con poner el nombre de la columna, no tengo manera de arrastrar para seleccionar varias celdas como sucede en el libro normal. Basta con que identifique una celda para que Power Pivot reconozca que quiero trabajar sobre toda la columna. Y aquí podría suponer que ya está listo para validar. Sin embargo, si yo hago Enter, Power Pivot me dirá que la expresión no es válida o parece que está incompleta. Que revise y corrija la expresión.
¿Por qué sucede esto? Porque en Power Pivot, lamentablemente, debo terminar la función con el cierre de paréntesis. Power Pivot no reconoce el cierre automáticamente como sucede en el libro. Ahora sí, Enter, y tendré aquí el promedio que, como vemos, se expresa de una manera un poco particular. Me dice que el campo calculado es 1 porque calculó un campo y luego me arroja el promedio. Puedo trabajar igualmente con el formato, por ejemplo, disminuyendo decimales. Y ahora supongamos que quiero sacar esta función, que ya no la necesito. Quizás podríamos pensar que basta con deshacer, como trabajamos normalmente en el libro. Y verán que nada de eso sucede. Lo único que cambió es el ancho de la columna que yo había cambiado en su momento. Y esto es porque para determinados elementos, por ejemplo, en este caso, esta función que está fuera de los datos de la tabla, deberé hacer clic derecho y eliminar. Power Pivot para Excel me preguntará si deseo eliminar de forma permanente este campo. Y le diré que sí, eliminar del modelo. Una de las características más interesantes de Power Pivot son las tablas dinámicas que podemos crear en Power Pivot. Aquí en este caso tengo una tabla dinámica tradicional que he creado con mi tabla presupuesto. Y nótese qué es lo que hace la tabla dinámica. En las filas tengo los países, porque bueno, era mi intención que aparezca de este modo. En las columnas tengo los años y luego el tipo. Esto es porque esta es una tabla en la que suponemos tenemos tiendas en distintos países y hay un monto por cada año de tipo presupuesto y otro monto de tipo real. Entonces, volviendo a la tabla dinámica, he puesto en las columnas los años y el tipo. Y finalmente en los valores lo que me interesa, los montos, las ventas en miles. ¿Qué hará la tabla dinámica? Me pondrá un valor de suma por cada año y no es lo que me interesa. A mí no tengo interés en saber que el presupuesto y el real suma tanto. Menos aún un total general, por lo que podría quizás ocultar las columnas y de esta manera solucionar mi inconveniente, pero bueno, siempre alguien voluntaria o involuntariamente podría mostrar las columnas. Ahora, ¿qué sucede si me posiciono dentro de la tabla y una vez más en Power Pivot, agregar a modelo de datos? Me posiciono dentro de la tabla que he llevado a Power Pivot y voy a crear una tabla dinámica. En este caso lo voy a hacer en una nueva hoja de cálculo para notar la diferencia. Nótense cómo aparecen todas las tablas de mi libro Excel. Estoy trabajando sobre la tabla presupuesto y una vez más país ir a filas, año a columnas, también tipo y finalmente venta a miles en valores. Y si me fijo la tabla dinámica que tenía en mi hoja presupuesto, no hay ninguna diferencia. Entonces quizás piensen para qué he hecho esto. Bueno, voy a ir a la tabla dinámica tradicional, por decir de alguna manera, y ven que el comando herramienta solap está deshabilitado y que en campos, elementos y conjuntos también hay varios comandos deshabilitados. Cuando yo llevo datos a una Power Pivot, lo que estoy haciendo es convirtiendo esos valores a un lenguaje llamado OLAP. Y aquí, en esta tabla dinámica que he traído desde Power Pivot, tengo el comando de herramienta solap habilitado. Y si voy a campos, elementos y conjuntos, puedo seleccionar crear conjunto basado en los elementos de la columna
y seleccionar qué columnas quiero. Estos comandos no los tengo en mi tabla dinámica tradicional, por llamarla de alguna manera. Volviendo a esta posibilidad, desde aquí puedo decir que el 2010 todo, es decir, el total, no me interesa. Entonces selecciono la fila, eliminar fila. Lo mismo sucede con 2011 todo, eliminar fila. Lo mismo sucederá con 2012 todo. Y finalmente lo mismo con todo, es decir, ese total general que aparece al final de mi tabla dinámica. Aceptar. Y aquí vemos el resultado que buscábamos cuando habíamos escondido u ocultado determinadas columnas en nuestra tabla dinámica tradicional sin necesidad de ocultar ninguna columna ni fila si fuese el caso. Y nótese que en el campo columnas ha aparecido el conjunto 1, que es el conjunto que hemos creado. Hay una opción más muy interesante con respecto a Power Pivot. Por lo menos una más que yo les mostraré. Power Pivot es en cierto aspecto similar a Power View. Habrá mucho que descubrir, mucho que investigar por cuenta propia para ver todas las alternativas de las que disponemos. Tengo en esta hoja la identificación de ciertos productos, categorías, tamaños, etc. Y esta tabla, la tabla productos, tiene cierta relación con la tabla ventas, en la que tengo cantidades de ventas, pero el identificador del producto es el mismo. Tenemos en la ficha datos un nuevo comando que es relaciones. Voy a establecer una nueva relación de la tabla productos, de la columna y de productos. La tabla relacionada será ventas y la columna relacionada principal será y de productos. Cerrar. Y ahora en esta tabla o a partir de esta tabla voy a ingresar una tabla dinámica en una nueva hoja de cálculo, donde me interesa que, por ejemplo, tamaño vaya a filas. Podría establecer filtros, como ya sabemos, y donde tengo el comando más tablas. Si lo selecciono, bueno, Excel me preguntará si quiero crear una nueva tabla dinámica para usar varias tablas en el análisis. Voy a decirle que sí. Voy a filtrar desde aquí los espacios en blanco y voy a tomar de la tabla ventas, ventas, y lo voy a llevar a valores. Y nótese cómo aquí me ha puesto la cantidad de ventas para cada tamaño, aun cuando los datos están en distintas tablas. Esta sí es una novedad de esta versión 2013, pero si quise mostrar primero esto es para ver que tenemos la posibilidad de establecer este tipo de relaciones desde Power Pivot. Voy a agregar esta tabla a modelo de datos de Power Pivot y ya tenía aquí yo agregada la tabla ventas. En la ficha inicio y en el grupo ver veo que hay varios tipos de vista. Voy a establecer vista de diagrama. Y veremos un entorno muy parecido al que podríamos ver, por ejemplo, en Access, donde aparece la relación que nosotros hemos establecido
entre ID de producto e ID de producto. Puedo seleccionar la flecha y cambiar, por ejemplo, la relación. O eliminar la relación con la tecla suprimir. Y es que puedo establecer relaciones directamente en esta vista, seleccionando alguno de los encabezados y creando la relación manualmente. El resultado será el mismo. Si les ha gustado este video, los invito a compartirlo, a recomendarlo y a suscribirse, que les aseguro voy a estar muy agradecido. Toda colaboración, por pequeña que sea, será recibida con profundo y sincero agradecimiento. Cualquier inquietud, sugerencia o consulta, no duden en plantearla, que con todo gusto les responderé en breve. Hasta la próxima.